¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy quiero compartirle este diario de oración eh, y esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Bueno, hoy 9 de abril, sábado 9 de abril, siempre hay una palabra de Dios para nosotros. El título en esta mañana habla del camino para salvar los campos en la realidad. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 13, el versículo 48. Amén. El camino para salvar los campos en la realidad. La lectura bíblica en esta mañana nos habla de que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En este momento, Dios está junto con nosotros. Amén. Dios nos reconoció antes de los tiempos eternos y nos dio la palabra. Por eso dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para esta época, para conocer el Evangelio. Entonces, la palabra nos dice hoy, o el diario de oración dice hoy, que Dios está junto con nosotros. Se cumple la palabra en Isaías 7:14, que iban a ser a través de la Virgen María, iban a ser a Jesús, le iban a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿No? Jesús el Cristo. Entonces, Él nos ha reconocido antes de los tiempos eternos y nos ha dado su palabra para esta época, para poder disfrutar y conocer el tiempo y conocer lo que Él ha preparado para nosotros. Por eso, nuestro futuro también está en las manos de Dios. Esa es nuestra seguridad. Ante tanta inseguridad en el mundo, ante la ola de delincuencia que se ha levantado en los países de Latinoamérica y de Centroamérica, nuestra seguridad y nuestro futuro está en Cristo. Amén, porque Él ha solucionado nuestro pasado, ha solucionado nuestro presente y también nuestro futuro. Entonces Dios está junto con nosotros y también está junto con las iglesias obrando con el Espíritu Santo. Cuando disfrutamos de este contenido, se reviven los campos y cada uno de nosotros. Entonces que en esta mañana vamos a entender de que no estamos solos, de que como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, Dios está obrando y caminando junto con nosotros, haciendo el evangelismo. Nosotros no somos quien para convencer a nadie. La obra la hace el Espíritu Santo, de convencer a la gente de juicio y de pecado. Por eso dice aquí que Él está junto con las iglesias también obrando, con el Espíritu Santo, restaurando, rescatando a los discípulos ocultos, fortaleciendo a los pastores, a los líderes, para que a través de una forma correcta predicar el Evangelio a las personas. También se reviven los campos. ¿Cuándo? Cuando realmente disfruto este contenido del Evangelio. El Evangelio es eterno, el Evangelio es perfecto, el Evangelio no tiene ningún error, todo está preparado para que nosotros podamos disfrutar de su palabra. Los 66 libros de la Biblia, todos se conectan, todos nos hablan de una solución o de un problema y de una solución. El Antiguo Testamento nos habla de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento nos habla ya de que el Mesías vino y nos da las respuestas eternas para nuestras vidas. Por eso dice acá que cuando disfrutamos de este contenido de las Escrituras, se van a revivir los campos donde estemos y cada uno también de nosotros. ¿Y cuáles serán las respuestas que Dios ha preparado? Hay respuestas que Dios ha preparado para sus hijos. Hay respuestas para dar solución al campo que está sufriendo. Por eso en esta mañana, en este día, podamos disfrutar este contenido del Evangelio que está trayendo restauración a nuestras vidas y a nuestras familias. Primero, tenemos que buscar el punto de la concentración. Amén. Punto número 1, buscar el punto de la concentración. Dios no descansa y Él no duerme. Dios no está de vacaciones. Dios tiene el control de la vida, también de la muerte, la maldición y la bendición durante las 24 horas y responde a la oración de sus hijos. Dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores, no, solamente escucha a sus hijos. Y no quiere decir que los hijos no pequen, sino Él escucha simplemente a aquellos que han aceptado y han reconocido
a Jesús como su Señor y Salvador, a Jesús como el Cristo, ese Cristo prometido de Génesis 3:15. Dios trasciende el tiempo y el espacio y obra con el poder que no tiene límites. Vemos en este día que Dios no está sujeto al tiempo, a la época, a la política. Dios no está sujeto a mis pensamientos. Dios, no hay nada que lo detenga, porque si hubiera algo que detuviera a Dios, ya no sería Dios. Ya no sería omnisciente, omnipresente, omnipotente. Perdería todas sus cualidades como Dios. Entonces, Dios trasciende el tiempo, trasciende el espacio, y Él obra con el poder que no tiene límites. Dios no es un Dios que está limitado a nuestras circunstancias. Él ha dado su palabra y la está dando a cumplir en nuestras vidas. Por eso Dios está junto con nosotros en este momento. Y Dios cumple su voluntad, no mi voluntad. Por eso en Romanos 12, 1 y 2 dice que conozcamos a Dios, ¿no? Oremos a Dios, cambiemos nuestra forma de pensar, no nos conformemos a este mundo, sino transformemos nuestra mente a través de la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecto. Amén. Se cumple su voluntad y plan a través de todas las cosas, todos los eventos, circunstancias. Dios les permite para que se dé cumplimiento el propósito que Él tiene con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestras iglesias, con nuestros países. Entonces es importante tener eso en esta mañana. Cuando recibimos la respuesta que Dios nos da durante todo el día, y cuando disfrutamos de las respuestas que sobrepasan nuestro poder, nos levantamos como testigos del evangelismo y misiones que permanecerán para siempre. ¿Ven? Entonces, que en esta mañana recibimos esas respuestas que Dios nos da durante todo el día. Hay respuestas de Dios en el campo, para salvar el campo. ¿Ven? Y cuando disfrutamos de esas respuestas que sobrepasan nuestro propio poder, nuestras propias limitaciones, nos levantaremos como los testigos del evangelismo, como los testigos de las misiones, que van a permanecer para siempre, porque es Dios obrando, no somos nosotros. Es Dios levantando los testigos, es Dios haciendo el evangelismo a través de nosotros. Solamente nosotros somos instrumentos de parte de Dios. Por eso tenemos que buscar todos los días nuestra propia forma de ¿qué? De concentrarnos para poder disfrutar de la identidad y autoridad que ya están garantizadas. Entonces nosotros hagamos un tiempo, en la mañana, tarde o noche, dependiendo del tiempo que tengamos, para preparar un día, una época, una fecha, una hora exacta, donde yo pueda concentrarme en la palabra, en la oración y el evangelismo, para poder realmente disfrutar de mi identidad y autoridad que ya están garantizadas en el Evangelio. El punto número 2. Encontrarnos con los discípulos absolutos. ¿Amén? Punto número 2. Encontrarnos con los discípulos absolutos. En el campo están preparadas aquellas o aquellos que están ordenados para vida eterna. Eso lo vemos en nuestra lectura bíblica de Hechos 13:48, si no me equivoco, donde Dios había preparado a las personas para salvación. La obra la hizo Él. La obra no la hicimos nosotros. Entonces, que en esta mañana podemos entender eso. Podemos entender que Dios se ha preparado estas personas para salvación, para vida eterna. Por eso Hechos 13:48 dice: y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el campo están ocultas aquellas personas que van a revivir nada más al escuchar el Evangelio. Pero sin embargo, las personas en el mundo están siendo esclavos de la cultura de la oscuridad y están en una época de confusión donde consideran que la incredulidad es una cosa algo obvia. Amén. Amén. Entonces dice acá que las personas en el mundo están siendo esclavos de la cultura de la oscuridad y que están en una época de confusión donde consideran que la incredulidad es una cosa algo obvia para ellos. Es normal que la gente sea incrédula. Muchos piensan eso. Entonces nosotros que tenemos el Evangelio debemos prepararnos para buscar, entrenar y establecer los discípulos preparados a través de sistemas como las iglesias sin contacto físico
o los colegios de remanente, o las universidades que se están levantando en todo el mundo con el Evangelio. Entonces, solamente con el Evangelio debemos buscar todas las soluciones y organizar el contenido único que Dios da a cada uno de nosotros. Es importante eso entender en este día, que solamente con el Evangelio, aquellas que tienen el Evangelio, deben buscar todas las soluciones y organizar el contenido único que Dios da a cada uno de nosotros. En cada lugar del mundo se levantarán los discípulos de las obras de la recreación para salvar la época y el mundo. ¿Amén? Entonces, en este segundo punto, habla de que nos encontraremos con los discípulos absolutos, esos discípulos que están en el mundo, en las iglesias, y que cuando escuchen el Evangelio serán revividos. Esto me pasó a mí hace 7 años. Escuché este Evangelio que transformó mi vida. Amén. Estando 20 años en la religión evangélica, buscando respuestas, y no las encontraba. Me bajaba de un púlpito y seguía predicando algo que no entendía. Pero el día que escuché el Evangelio de una forma correcta, pude revivir. Mi vida cobró sentido. Mi vida cobró un propósito cuando escuché plenamente el Evangelio sin mezclados de nada. No tenía humanismo, no tenía legalismo, no tenía misticismo, tenía el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio de forma correcta, la gente, las personas, los discípulos ocultos serán revividos. Amén. Entonces, ¿cuál es la oración esta mañana? Dios levanta a los remanentes que cambiarán la época que está cubierta por la desesperación y oscuridad. Levántanos como los protagonistas que salvarán al campo. Padre, permítenos en este día poder, Señor, conocer el camino para salvar los campos en la realidad, Señor. Los campos vacíos, las 237 naciones que no conocen el Evangelio, Padre. Permítenos concentrarnos en tu palabra, Señor, para poder llegar a esos lugares donde están los discípulos ocultos, Padre. Te damos gracias y oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones. Entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego, bendiciones.